En este video tutorial vamos a aprender cómo utilizar la función rento.per irregular.1. Esta función en Excel calcula el rendimiento de un valor bursátil con primer periodo irregular. Veamos un ejemplo cómo utilizar esta función. Aquí tenemos estos datos en esta tabla de Excel que voy a explicar para después hacer uso de la función. Bueno, primero tenemos lo que es la fecha de compra. Es la liquidación, es la fecha de liquidación del valor bursátil, fecha de compra del cupón. Tenemos fecha de vencimiento, esa es la fecha de vencimiento del valor bursátil. Tenemos fecha de emisión, que significa que es la emisión, la fecha de emisión del valor bursátil. Tenemos primer vencimiento, que es el próximo cupón, que es la fecha del primer cupón del valor bursátil. Tenemos la tasa de interés, que es la tasa de interés del valor bursátil. Tenemos el precio, que es el precio del valor del bono por cada $100 del valor nominal. Tenemos el valor de rescate, que es el rendimiento del valor bursátil por cada $100 del valor nominal. Tenemos lo que es la frecuencia, es el número de cupones que se paga por año. Pago anuales, frecuencia igual a 1. Semestrales, frecuencia igual a 2. Cuatrimestrales, frecuencia igual a 4. Y por último tenemos lo que es la base, que determina en qué tipo de base debe ser contado los días. En este caso optamos 3, correspondiente a 365 días al año. Ok, nos ubicamos en el rango de celda B11, que es donde vamos a insertar la función. Escribimos el signo igual. Y ahora entonces vamos a escribir la función rento. La función rento.per.irregular.1, que aquí la tenemos. Damos doble clic sobre la función. Y ahora vamos a introducir los argumentos que nos pide esta función. Como primer argumento tenemos lo que es la liquidación, que en este caso es fecha de compra. Escribimos el punto y coma. Recuerde que si me da error esta función con el punto y coma, entonces se utiliza lo que es la coma. Después de introducir lo que es la liquidación, vamos a introducir lo que es el vencimiento, que en este caso sería fecha de vencimiento. Ahora vamos a introducir lo que es la emisión, que sería fecha de emisión. Después de introducir lo que es la emisión, vamos a introducir primer cupón, que en este caso sería el primer vencimiento. Después vamos a introducir lo que es la tasa, que en este caso sería la tasa de interés. Ahora vamos a introducir lo que es el PR, que sería el precio. Ahora vamos a introducir lo que es la amortización, que sería el valor de rescate. Y ahora entonces nos está pidiendo lo que es la frecuencia. Recuerden que en este caso la frecuencia igual a 2, que corresponde al cálculo que sería semestral. Entonces vamos a seleccionar la frecuencia. Y por último vamos a seleccionar lo que es la base. Que recuerden que aquí la base nos dice que es la opción 3, que corresponde a los 365 días al año. Entonces damos clic en la base. Una vez que ya introducimos todos los argumentos de esta fórmula, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Y entonces aquí tenemos ya el resultado del cálculo de la función rento.per.irregular.1, pero ahora queremos pasarlo a porcentaje. Entonces de igual manera nos vamos acá en la opción o en la cinta formato de número. Nos vamos acá en la opción estilo porcentual, damos doble clic y ahora aumentamos 2 decimales. Y ahí tenemos entonces lo que es el resultado, que sería 9.86%. Bueno, de esta forma es como hemos aprendido cómo utilizar esta función. A través de este video tutorial vamos a aprender cómo utilizar la función rento.per.irregular.2. Esta función en Excel calcula el rendimiento de un valor que tiene un último periodo irregular. Veamos entonces un ejemplo cómo utilizar esta función. Aquí tengo estos datos en esta tabla en Excel que voy a explicar para después hacer uso de la función. Entonces primero tenemos lo que es la fecha de compra, que es la liquidación, que es la fecha de liquidación del valor bursátil, fecha de compra del cupón. Fecha de vencimiento. Vencimiento es la fecha de vencimiento del valor bursátil. Último vencimiento, último interés, es la fecha del último cupón. Tasa de interés, que es la tasa de interés del valor bursátil. Precio es el precio del valor del bono. Valor de rescate es el rendimiento del valor bursátil por cada $100 del valor nominal. Tenemos la frecuencia, que es el número de cupones que se paga por año. Pagos anuales, frecuencia igual a 1. Semestrales, la frecuencia igual a 2. Y cuatrimestrales, frecuencia igual a 4. Y por último tenemos lo que es la base. La base determina en qué tipo de base deben ser contados los días. Adoptamos 3 correspondientes a 365 días al año. Ok, nos ubicamos entonces en el rango de celda B10, que es donde vamos a insertar la función.
Insertamos el signo igual y ahora vamos a insertar la función que sería rento. La función rento.per.irregular.2. Damos doble clic sobre la función y ahora vamos a introducir entonces los argumentos que nos solicita esta función. Primero nos pide lo que es la liquidación, que en este caso la liquidación viene siendo la fecha de compra. Escribimos el punto y coma. Recuerde que si esta función me da error con el punto y coma, entonces utilizaríamos lo que es la coma. Después de introducir lo que es la liquidación, nos pide el vencimiento, que en este caso sería la fecha de vencimiento. Después de introducir el vencimiento, vamos con el último interés, que en este caso es el último vencimiento. Después de introducir el último vencimiento, nos pide lo que es la tasa, que en este caso sería la tasa de interés. Después de introducir la tasa de interés, nos pide el PR, que es el precio. Después de introducir el precio, hay que introducir lo que es la amortización, que en este caso sería el valor de rescate. Después de introducir la amortización, nos pide lo que es la frecuencia. En este caso la frecuencia es 2, que la opción 2 significa que los cálculos va a ser semestral. Entonces seleccionamos la frecuencia. Y por último, nos pide lo que es la base, que la base es la opción 3, que corresponde a 365 días al año. Entonces le damos clic en la base y una vez que ya insertamos todos los argumentos de esta función, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Y entonces aquí tenemos ya el resultado, ¿verdad? de la función rento.per.irregular.2, pero este resultado nos están solicitando en porcentaje. Para pasar a porcentaje, entonces nos vamos a la cinta de opciones que nos dice acá, formato de número, y nos vamos a la opción estilo porcentual. Damos clic en estilo porcentual y aquí nos da entonces el resultado en porcentaje, pero vamos a aumentarle lo que es 2 decimales. Cuando le aumentamos 2 decimales, entonces el resultado sería 13.12%. De esta forma es como hemos aprendido cómo utilizar esta función. En este video tutorial vamos a aprender cómo utilizar la función rento.vento, que significa rendimiento con vencimiento. Esta función en Excel calcula el rendimiento anual de un valor bursátil que paga interés al vencimiento. Veamos entonces un ejemplo cómo utilizar esta función. Aquí tengo estos datos en esta tabla en Excel que voy a explicar para después hacer uso de la función. Ok, primero tenemos lo que es la fecha de compra, que es la liquidación de la fecha de liquidación del valor bursátil, fecha de compra del cupón. Tenemos la fecha de vencimiento, que es el vencimiento, es la fecha de vencimiento del valor bursátil. Tenemos la fecha de emisión. Emisión es la fecha de emisión del valor bursátil. Tenemos la tasa de interés, que es la tasa de interés en la fecha de emisión del valor bursátil. Tenemos lo que es el precio, que es el precio del valor del bono por cada $100 del valor nominal. Y por último tenemos lo que es la base, que determina en qué tipo de base debe ser contado los días. En este caso seleccionamos la opción o adoptamos la opción 3, que corresponde a los 365 días al año. Ok, nos ubicamos entonces en el rango de celda B8, que es donde vamos a utilizar la función. Escribimos el signo igual y ahora vamos a insertar la función rento.vento. Aquí tenemos la función. Damos doble clic sobre la función y ahora entonces vamos a introducir los argumentos que nos pide esta función. Como primer argumento nos pide lo que es la liquidación, que en este caso sería la fecha de compra. Escribimos el punto y coma. Recuerde que si esta función me da error con el punto y coma, entonces se utilizaría la coma. Una vez que introducimos lo que es la liquidación, nos pide el vencimiento. En este caso sería fecha de vencimiento. Después de la fecha de vencimiento nos pide la emisión, que sería fecha de emisión. Después de la fecha de emisión nos pide lo que es la tasa. Seleccionamos la tasa de interés. Después de introducir la tasa de interés nos pide el PR, que sería el precio. Y por último hay que introducir lo que es la base. Que es la base de la opción 3, que corresponde a los 365 días al año. Entonces seleccionamos la base y una vez que introducimos todo el argumento de esta función, cerramos el paréntesis y una vez cerrado el paréntesis presionamos Enter y aquí entonces nos da el resultado, que en este caso sería 7.35% para el bono 1. Para el bono 2 sería correr o copiar la función a la siguiente columna y aquí tenemos entonces el resultado del bono 2, que sería 11.19% para el bono 2 y 7.35% para el bono 1. Bueno, de esta forma es que hemos aprendido cómo utilizar esta función.